Esta historia le pasó a mi abuelo, y lo que vio no tiene ninguna explicación hasta el momento. Abro hilo. Bueno, todo esto comienza en una noche lluviosa. Mi abuelo estaba viendo la televisión y de repente escucho como un vaso se cayó y se rompió. Al escucharlo fue rápido a la cocina y vio que ningún vaso se había caído. Eso le había parecido muy extraño hasta que escuchó vasos en la sala y fue a checar la sala, pero no había nada. Lo más extraño era que la ventana estaba abierta. Él me juró que la había cerrado. Después de eso escucho como alguien entró a su habitación. Mi abuelo estaba muy atemorizado, fue a la cocina para buscar un sartén y luego fue rumbo al cuarto para ver quién era esa extraña persona. Cuando abrió la puerta del cuarto vio a una señora, tenía el pelo negro, lo tenía muy largo con una camisa blanca y piel pálida. Mi abuelo se atemorizó mucho más y le metió un sartenazo en toda la cabeza. La señora cayó al suelo. Mi abuelo, aprovechando que la señora estaba inconsciente, bajó a la sala para cerrar la ventana, y cuando volvió al cuarto, la señora ya no estaba. Así que mi abuelo lo dejó pasar por ese día. Al día siguiente mi abuelo se despertó, pero se percató que su alarma no había sonado. Eso era muy extraño para él. Luego salió a su granja a cultivar, pero lo extraño es que seguía siendo de noche. Mi abuelo se atemorizó nuevamente, entró a su casa y nuevamente escuchó pasos, pero esta vez fuera de su casa. Mi abuelo estaba muy asustado, así que fue a su cuarto y se encerró. Empezó a llamar a mi mamá. Después de varios intentos ella le respondió. Apenas mi abuelo pudo hablar y se colgó la llamada. Mi abuelo nuevamente y muy asustado se fue a dormir. Mi abuelo ya sabía la razón de por qué la alarma no había sonado, y al día siguiente, esta vez sí era de día, mi abuelo aprovechó el día y fue a la casa de mi mamá, pero mi mamá no estaba en la casa, así que decidió ir a la casa de mi abuela, y cuando llegó mi abuela también no estaba. A mi abuelo eso se le hizo demasiado sospechoso y se asustó nuevamente. No sabía lo que pasaba y se sentía muy extraño a la vez, así que decidió volver a su granja, y cuando llegó ya estaba atardeciendo, y dijo: ¿cómo es posible si solo han pasado unas horas? Así que mi abuelo fue a maizar y cuando lo revisó, hola, soy yo de nuevo. Antes de contarles la historia les tengo que decir, que si tienen una historia de terror o un hilito normal déjenlo en los comentarios, mientras más larga muchísimo mejor. No olviden dejar su like y suscribirse, estamos a puntito de los 50.000 subs, disfruten. La leyenda de la sirena del lago de Zumpango cuenta que por los años 60, era común que jóvenes varones desaparecieran en la zona, hasta que un día un joven que caminaba por la orilla del lago al anochecer escuchó un canto que lo atraía con fuerza hacia la laguna. Se cuenta que el hombre perdió el conocimiento, pero al despertar se encontró en el interior de una cueva, en donde lo observaba una hermosa sirena, aunque él solo había escuchado de ellas en relatos antiguos. La sirena quedó encantada con el muchacho y no lo mató como a los demás jóvenes que atraía. El joven le pidió que lo dejara libre para ver a su madre que estaba enferma. La sirena aceptó, pero con la condición de que el joven regresara. El joven aceptó la condición y ahí empezó la locura. El joven empezó a contar todo lo que le había pasado con la sirena y lo peligrosa que era, así que todos los pobladores empezaron a secar la laguna hasta que quedara muy poco de laguna. La sirena obviamente se enojó y con su canto hizo que el joven se acercara a la laguna y finalmente lo mató. Los pobladores siguieron secando la laguna hasta que encontraron la cueva de la sirena. Ahí estaba el cuerpo del joven junto a una carta que decía: si vuelven a secar la laguna, caerá una maldición a todos los pobladores y sus descendientes. Hasta la fecha hay quienes aseguran que han visto a la sirena deambular por el lago.